Ignacio García de Presno es socio líder de asesoría en servicios de infraestructura de KPMG Consultores. Y por supuesto, ahora sí ya te damos oficialmente la bienvenida. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Un saludo a todo el auditorio. Con las nuevas pantallas de la bolsa, sí, ¿no? Claro. Que cuando puedan, aquí si vienen por Paseo de la Reforma, échenle una mirada también al ticker que está dando vueltas aquí afuera en Paseo de la Reforma con todas las cotizaciones. Es impresionante. A lo mejor no lo entienden ustedes, con mucho gusto si nos preguntan, se los explicamos, pero es impresionante ver todo el colorido, ¿no? La fuerza informativa, ¿no? Que hay ahí, sin duda alguna. ¿no? Infraestructura, desarrollo, ¿qué tanto se puede todavía hacer en México? Necesitamos presas, carreteras, puentes, hospitales, todo. Lo que me digas, calles, prisiones, escuelas. Pero buenas prisiones también para dignificar al detenido, ¿no? Por supuesto, amén de todos los problemas que hay de seguridad pública, de problemas en el proceso, de indiciados, etcétera. La infraestructura en México, hoy en día estamos rankeados en el nivel 65, 66 de competitividad por nuestra infraestructura, siendo la segunda economía más grande de la América Latina. 65, 66, ¿de cuántos países? ¿De 100, 120? 120 países aproximadamente. 120 países. Entonces, digamos, estamos en media tabla, siendo la segunda economía más grande de América Latina, lo cual habla de que hay grandes rezagos, hay grandes áreas de oportunidad también. Los rezagos son oportunidad para muchos inversionistas, para gobiernos, para usuarios, etcétera. Entonces, siempre es un tema la infraestructura, ya que la haces mantenerla y ya que la mantienes expandirla, porque es lo que nos hace competitivos, pero no solo hablando de las grandes inversiones de los miles y millones de dólares que vienen, invierten, ponen plantas para construir autos, cohetes, aviones, para ti, para mí. Claro. El tiempo que nos toma venir de nuestras casas a laborar, porque la avenida está congestionada, porque está llena de hoyos, porque no hay un transporte público decente o eficiente que nos permita traernos y llevarnos de una forma que optimice nuestro tiempo de traslado y podamos aprovecharlo. Entonces, tendemos siempre a hablar de la danza de los millones, pero la infraestructura empieza en nuestras casas. Cuando abres el grifo y sale agua, cuando accionas el switch, cuando llegas a tu casa y hay luz. Entonces, si todo funciona bien y te enteras que hay infraestructura, el agua se va, el agua llega, la luz prende, todo está muy bien, vas y vienes de tu trabajo a la casa, pero cuando las cosas no empiezan a funcionar, cuando la infraestructura no está funcionando, el agua no llegó, hay apagones, te quedas en el elevador del piso 23 acá, ¿sabes? Es cuando empiezas a notar que tenemos carencias en infraestructura. Cuando te caes en un hoyo y le rompes una llanta al coche. ¿Qué ocasiona la carencia de infraestructura en nuestra vida cotidiana? Déjame traerlo a nuestra vida cotidiana. Gastas más en servicios de tu coche, pierdes mucho tiempo de traslado y todo se traduce en pesos y centavos. Es una infraestructura eficiente, suficiente y bien conservada, nos da competitividad a ti y a mí, y lo puedes escalar a la ciudad, lo puedes escalar a la región, lo puedes escalar al país y a la América Latina. La contaminación que tenemos ahora en la Ciudad de México, en buena medida es por la falta de infraestructura, ¿no? Coches que arrugan más en las calles, porque están parados en los semáforos. Sin duda. Mal manejados, mal coordinados, mal todo. Bueno, que no hay regreso a lo que acabas de decir, están todo el tiempo parados. ¿Por qué? Porque las vialidades son insuficientes, pero tampoco tienes el servicio de transporte público tal que te invite a dejar tu coche. Pero por supuesto que no. O sea, ¿te acuerdas cuando se inauguraron las primeras, a lo mejor te acuerdas, a lo mejor no, pero las primeras líneas del metro? ¡Wow! Claro. ¿Qué metro teníamos en la Ciudad de México? Vaya, traíamos a los invitados que venían a los Juegos Olímpicos, ahí sí era niño yo, pero los traían mis papás porque era de presumir el metro mexicano, claro. muy pequeño, pero era muy bueno. Claro, eran 2 líneas, 3 líneas tal vez, pero sí, era extraordinario, donde muy pocos se atrevieron a hacerlo. Muy buena infraestructura, mucha higiene, limpieza y mucha seguridad. Sí, claro. Bueno, la seguridad pública es otro tema que pareciera que no, pero tiene que ver con infraestructura. Mencionamos hace un momento el tema de las cárceles, pero las cárceles son ya el último eslabón de la seguridad pública, ¿no? Cuando ya lo agarré, ya lo procesé, ya lo encerré.
ahí acabó la cadena, pero todos los sistemas de seguridad, las cámaras, los C4, etcétera, centros de comando, cuarteles, etcétera, siguen siendo infraestructura y servicio público que incide totalmente en la competitividad, porque si tú tienes miedo de salir tarde de trabajar, pues te vas a ir antes, porque te van a asaltar, ¿no? Claro, entonces, claro. La seguridad pública es un tema que incide directamente en la competitividad tuya y mía y de las grandes corporaciones internacionales que vienen a invertir. Hay una cierta cantidad o un cierto tipo de infraestructura que tiene que ser sembrada por el sector público antes de que llegue el privado. Podemos caer en la tentación de decir, bueno, que invierte el sector privado y que busque su rentabilidad. El sector privado no lo va a hacer si no la ve ex ante, es decir, no va a llegar a apostar. Hay mucha infraestructura que es responsabilidad del sector público para que llegue el sector privado, es decir, cómo poner una gran industria en Chiapas, hay que dotarla de infraestructura para que cuando los grandes inversionistas hagan su evaluación de sitio, digan, mira, Chiapas tiene carretera, ferrocarril, transporte modal, temas recintos fiscalizados, lo que tú me digas. Hay que ir ahí, mano de obra calificada, etcétera, hay que ir ahí. Hoy por hoy parece que hubiera sido la alternativa. La Ciudad de México, hace 4 décadas, estaba sembrada de tranvías, sí. Estaba sembrada de trolebuses. Así es. Pero alguien, igualito que en Los Ángeles, California, optó por sustituir los sistemas de transporte eléctrico por transporte de combustible, de combustión interna. Lo mismito, exactamente, ¿no? Eso pasó en Los Ángeles, que ahora tiene gravísimos problemas de contaminación, problemas de congestionamientos, que se han tenido que resolver carísimos con infraestructura brutalmente cara, con carreteras, freeways, etcétera, 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 cuando tenían la puerta a los tranvías. Eso nos pasó aquí en la Ciudad de México. Teníamos la puerta armada ya, rieles, vías, a toda esta infraestructura y la tiramos a la basura. No, fue cayendo en desuso, en obsolescencia, porque para tener un tranvía, obtener el trolebús, necesitas confinarte, mucha energía, etcétera. Sí ha habido decisiones que puedes cuestionar como la provisión del servicio público, y tal vez más allá del tranvía o del trolebús, etcétera, pues llegamos a tener, ¿te acuerdas? Los famosos delfines, los Ruta 100, ¿Cómo no? etcétera. ¿Cómo no? Que bien o mal eran eficientes para la época, tenían sus carriles confinados, iban y venían en un eje vial, entonces el usuario no tenía que caminar tanto, pero los fuimos sustituyendo por las terribles peceras. Por peceros, exacto. Entonces antes tenías un motor peceras que te cargaba 100 gentes, tal vez, así todos 80 empacados. fue lo que fuera, sí. Y lo cambiaste por 4 o 3 peceros que te cargaban con 4 motores. 4 motores. Entonces, tal vez ese es el tipo de, y por rutas y competencias y carreras y accidentes, etcétera. Tal vez ese es el tipo de decisiones que terminan siendo más cuestionadas en cómo diseñamos y queremos que la ciudad va a llegar a algún lugar, y cómo es que los usuarios, en lugar de decir, oye, pues lejos de comprarme un coche, si el Ruta 100 pasa enfrente de mi casa y me deja aquí en Reforma, claro, pues me subo y me voy leyendo mi periódico y me ahorro dinero. Es más competitivo, más ahorrador, me permite gastar más en otras cosas. ¿Cómo llegar, Ignacio, a resolver esa dicotomía, a ese problemón que tenemos los mexicanos de que requerimos ser el segundo, tercero, cuarto país con infraestructura integral, y siendo el segundo, tercero exportador del mundo y productor y todo lo que tú quieras, segundo de América Latina, estamos en el 65º lugar en infraestructura? ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo lo propondrías tú? ¿Cómo lo ves tú? Tenemos un tema de financiamiento. No podemos olvidar, y está presente en todos los medios, en nuestra vida diaria, el tema coyuntural de la baja de petróleo, la desaceleración económica global que nos pega, nos afecta porque somos parte del mundo, somos uno de los países que más tratados de libre comercio tienen alrededor del mundo y estamos en él. Y si acelera, nos aceleramos, si se desacelera, nos desaceleramos. Entonces eso nos da problemas de recursos.
Lo que sí podemos hacer es echar mano de alternativas novedosas, de algunas no tanto, pero que están ahí, que de financiamiento, como es apoyarnos en la participación privada, hacer líquidos muchos de los activos que ya se tienen en propiedad del gobierno federal, que dan recursos y nos permiten expandirnos. Un ejemplo de estos. No, por ejemplo, de participación privada desde los 80, principios de los 90 ya se firmaban contratos de servicio con el privado, con el sector privado, para desarrollar plantas de tratamiento de agua a cambio de una contraprestación periódica, y eso en la acepción más tradicional de asociación público-privado, de PPP, como por siglas en inglés, pues es una relación jurídico-financiera entre el sector público y el privado para un bien común y la provisión de un servicio. Lo mismo se hacía con Pemex, ¿eh? También. Desde los 80s, en la época del auge de los 70s, ¿no? De que teníamos la sartén por el mango con el petróleo. Hay que administrar la abundancia. Hubo muchos contratos de participación privado-público con Pemex. Así es. Y lo mismo en todos los sectores. Ahora, por ahí de los principios de los 2000, en la administración del presidente Fox, salieron los PPS, que es la importación de la modalidad de PFI, de la Iniciativa de Financiamiento Privado del Reino Unido, que era un poco el tema de la tercera vía de Blair, que decía ni todo público ni todo privado. O sea, no todo va a ser obra pública, sí, pero no todo va a ser concesión, ni todo va a ser privatización. Entonces hagamos algo así. Se hicieron los PPS, se lanzaron unos pilotos con resultados mixtos, te diría. Hay escuelas, hay hospitales, hay carreteras que bien o mal están funcionando. Evolucionaron los PPS a la ley de asociación público-privada que promulgó el presidente Calderón y que luego salió el reglamento ya en esta administración, y que han ido trayendo dinero del sector privado para financiar infraestructura de servicios públicos. Tenemos en este momento hospitales, hace poco se adjudicó la carretera Las Varas Puerto Vallarta, está en licitación La Galarza, se acaba de adjudicar también el segundo piso de Indios Verdes, todo como modalidad de asociación público-privada. ¿Y qué es esto? Que hay que traer dinero del privado y vemos la manera. Y el dinero lo puedes colocar aquí. Claro, bueno, en el mercado, sí, claro, colocas con bonos, con certificados de participación, sin duda, con múltiples herramientas, y con ese dinero financias la obra que va a ser responsabilidad del gobierno, claro, desarrollar y mantener. Bueno, esa es la lógica detrás de la fibra E, por ejemplo, que es una tendencia global. En KPMG hemos hecho un estudio de las 10 grandes tendencias en infraestructura a nivel global, y una es la monetización de activos, que es lo que acabas de decir. Claro. Tengo un activo productivo, lo pongo en un fideicomiso, bursatilizo, coloco bonos, me hago líquido, amplío, modernizo, etcétera, todo tendiente a generar más recursos de la misma infraestructura, de infraestructura nueva. Esa es una gran tendencia global que el gobierno federal está implementando a través de la fibra E, que ya venía funcionando en el sector inmobiliario, nada más que es más privado en las fibras, las famosas fibras inmobiliarias, que hacen eso, traen un activo productivo. Sí, pues la fibra que significaba eso, ¿no? Sí, fibra en bienes raíces, fideicomiso bienes raíces, ¿no? Los rates, exactamente, americanos, y de ahí, bueno, de alguna manera lo convirtieron la fibra, los fideicomisos en bienes raíces, en fibra para lo que sea. Exacto, porque la idea es buena. Y esa fibra E ya ha permeado algunos casos de éxito a nivel estatal, que tienen algunas carreteras que son de cuota. El estado de Chihuahua recientemente acaba de hacer una operación muy interesante de poner unas carreteras productivas y las monetizó y pudo eficientar financieramente su tesorería, etcétera. Lo que está haciendo el gobierno federal, que intenta hacer con distintas refinerías, monetizar ese activo productivo, obtener recursos y ampliarlo. Hace mucho que el gobierno ya no puede con las refinerías, ya no puede con Pemex. Sí. Entonces lo tienes que, vamos a llamarle, aunque algunas personas se puedan ofender, pero tienes que monetizar también petróleos mexicanos. El petróleo sigue siendo propiedad de la nación, sí, pero ya todo lo que es la industrialización, la refinación, puede ser compartido, ¿no? Sector sí, público, sector privado. Hombre, por supuesto. Más bien, tiene que ser. Tiene que serlo, tienes que traer las mejores aptitudes y habilidades de cada parte del sector público y del privado, y ese es el corazón, la columna dorsal de la asociación público-privada. Yo hago lo que mejor sé hacer, tú haz lo que mejor sabes hacer, y entonces obtenemos de verdad los dos valor por dinero. Hay que entender que el sector público, su interés es la rentabilidad social.
el interés público, valga la expresión, y del privado es la rentabilidad financiera. Y también ya responsabilidad social corporativa, claro, bueno, por supuesto. porque los están viendo. No, por supuesto. ¿No? Gracias y te esperamos, pero muy pronto, ya ves si en 15 días, ahorita luego ponemos la fecha para que vengas pronto. Por supuesto, encantado de estar aquí. Ignacio García de Presno, socio líder de asesoría en infraestructura de KPMG. Gracias por haber estado en Estrategia de Negocios. Muchas gracias por la invitación. Mensajes.